Ya. Si ustedes, por ejemplo, ven algún mensaje en el WhatsApp de que no pueden ingresar a la clase, es netamente porque yo no voy a poder aceptarlo si estoy compartiendo pantalla, ¿ya? Yo pierdo esa opción de poder ir aceptando. No sé qué pasó aquí con la configuración de que no puedo dejar como libre el acceso, sino que se van a la sala de espera y lamentablemente tengo que solo yo aceptarlos para ingresar, ¿ya? La clase va a empezar ahora, así que voy a compartir pantalla. Recuerden que vamos a trabajar con el libro número 1. Ahí lo están viendo, Disculpe, ¿cierto? disculpe, nosotros no pudimos ir a buscar el Sí, libro el día profe. sábado. Sí, no se preocupen. Yo acabo de decir que ustedes tienen que mirar solamente lo que les voy a mostrar y la semana que hice clases online, antes pasada, yo les enseñé cómo tenían que buscar el libro. Ese video quedó grabado, así que ahí pueden buscar en esa clase cómo yo les enseño a buscar el libro en digital. Más que nada para que después ustedes, por ejemplo, si queda alguna actividad pendiente, la puedan realizar en sus casas con un cuaderno, por ejemplo. Ya, gracias, profe. Ya. Bueno, para los que no me conocen, porque ya esta es nuestra segunda clase, me llamo Mabel y les voy a hacer lenguaje, ¿ya? El primer libro es este que se llama Comunicando lo que somos, ¿ya? Anteriormente habíamos visto una estrategia de comprensión lectora que consistía en 3 momentos de la lectura, ¿cierto? El antes, durante y después de leer. Esa estrategia, recordemos que tenemos que usarla cada vez que nos topemos con un texto, ¿ya? Para los que tienen el libro, pueden ir mirando el libro y también ir viendo la pantalla o ir escuchándome. Si es que, por ejemplo, están desde un teléfono, que ahí se va a hacer muy chiquitita la visión de lo que les voy a mostrar, pero ustedes pueden estar con el libro en mano si es que lo tienen. Vamos a ir a la página 5, a la página 5, que es esta que les estoy mostrando ahora, donde dice unidad 1, comunicando lo que somos, ¿ya? Dice acá, presentación. Esta es la presentación del libro y lo que se espera que ustedes aprendan a lo largo de este libro, ¿ya? Dice acá, el lenguaje es la base de la comunicación humana y el lenguaje escrito es el medio por el cual no solo las personas se comunican, sino que es a través de este que la humanidad puede avanzar, crear y desarrollarse. Se dice esto aquí, chiquillos, porque ustedes van a leer textos escritos, obviamente, en este libro, y también van a tener que producir textos. Producir quiere decir que ustedes van a tener que escribir también, ¿ya? El primer texto que ustedes van a tener que escribir, por ejemplo, es una noticia, ¿ya? Una noticia que la van a tener que hacer a partir de un poema, ¿ya? Ese sería, por ejemplo, el primer trabajo de escritura. Después dice acá, es por ello que tanto la lectura como la escritura son fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es esencial que ustedes tengan una buena comprensión y sepan responder bien las preguntas que ustedes encuentren por ahí en una prueba, en estos mismos libros o en su vida cotidiana, ¿ya? Después dice ahí, el desarrollo de la lectura y la escritura comienza en la infancia y continúa a lo largo de los años de escolaridad. Las personas jóvenes y adultas que han interrumpido sus estudios en ocasiones abandonan las prácticas habituales de leer y escribir. Por lo tanto, al enfrentarse a nuevos desafíos académicos, esta falta de hábitos les dificulta el aprendizaje. Por eso esta pausa que a lo mejor tuvieron ustedes de dejar sus estudios por la razón o motivo que haya sido, les va a dificultar a ustedes un poquito en una primera instancia, como por así decirlo, agarrar o tomar el ritmo, ¿cierto? Por eso la primera clase que tuvimos consistía en una estrategia, ¿ya? Una estrategia de comprensión lectora. Esa estrategia tienen que ustedes internalizarla, aprendérsela, manejarla y aplicarla siempre que ustedes lean, ¿ya? Dice más abajo, segundo párrafo. Recuerden que aquí estamos trabajando también la lectura,
con esto mismo que vendría siendo la presentación. Y aquí yo les estoy enumerando el párrafo, por ejemplo. Vamos en el segundo párrafo. Dice ahí, por esta razón, este material se pone a disposición de los estudiantes del primer nivel o ciclo de educación media para que trabajen diferentes aspectos de los textos con el propósito de facilitarles los procesos de aprendizaje y los enfrenten con agrado, mayor facilidad e independencia. A través de esta primera guía se trabajará el texto expositivo en sus diferentes manifestaciones. Entiendan ustedes que el texto expositivo, como dice ahí, que podrían subrayarlo si es que tienen el libro, quiere decir que es un tipo de texto grande que engloba o que abarca a otros textos más chiquititos, por así decirlo, ¿ya? El primero que vamos a ver dentro de estos tipos de textos vendría siendo la noticia, ¿ya? Ese vendría siendo el primer texto expositivo que vamos a conocer. Luego viene, por ejemplo, la carta, que ya no se usa mucho, pero su compañero vendría siendo, por ejemplo, el correo electrónico, ¿ya? También aparece más adelante el texto instructivo, esto mismo que ustedes tienen en su mano, en su poder, también sirve como texto expositivo porque lo que les hace o les proporciona a ustedes es información, ¿ya? Así que todo va a estar relacionado. Sigo leyendo. En ella se presentarán aspectos teóricos y ejercicios prácticos que les facilitarán el aprendizaje y el reconocimiento de textos durante las clases con prácticas habituales de diálogo, o sea, tenemos que participar, ser activos ahí, de lectura y escritura. Cada vez que yo solicite que activen sus micrófonos, tienen que hacerlo, chiquillos, para poder mantener este diálogo que se menciona acá, ¿ya? El propósito de esta guía es que reconozca los textos expositivos, se familiarice con su estructura y pueda aplicar sus conocimientos cuando se enfrente a ellos, ya sea en una lectura o a través de la escritura. El trabajo se iniciará con algunos tipos de textos expositivos muy comunes en la vida diaria de las personas y que por lo tanto no le causarán mayor dificultad. Por eso, chiquillos, el primer texto expositivo que van a ver es la noticia. Después dice acá, además, se revisarán algunas características del texto expositivo en general y algunos tipos de textos expositivos familiares como noticias, cartas con la variante del correo electrónico, un sistema de comunicación que cada día es más común y masivo. Y es importantísimo, chiquillos, que ustedes, por ejemplo, sepan enviar correos, ¿ya? O sepan más o menos en qué consiste un correo y cuál es su estructura, ¿ya? Porque tanto énfasis a la carta no le vamos a dar si hoy día casi nadie manda cartas, ¿ya? Vamos a apuntar al correo. Siguiendo esto, nos vamos a ir a la página 7, ¿ya? En la página 7 aparece cómo más o menos vendría siendo la estructura de la guía y lo que se espera que ustedes puedan aprender, ¿ya? Lo primero es participar en grupos de conversación sobre temas relativos a la identidad personal y social, porque ese es el tema, la temática que tiene el libro, ¿ya? Por eso dice comunicando lo que somos. Luego dice ahí identificar algunas características del discurso expositivo en textos específicos. Leer comprensivamente diversos textos expositivos y de uso práctico relacionados con la comunicación de nuestra identidad. Identificar el tema y las ideas principales en algunos textos expositivos. Escribir textos breves de carácter expositivo con distintos propósitos, estructuras y recursos que favorezcan la comprensión y eficacia comunicativa. Leer textos literarios de diferentes géneros y épocas, distinguiendo los componentes constitutivos, recursos de estilo y de lenguaje. Incrementar su vocabulario. Con esto último, chiquillos, siempre nos vamos a encontrar, por ejemplo, con títulos que digan, por ejemplo, vocabulario, glosario u otra cosa, donde van a encontrarse una serie de palabras con su respectivo significado, ¿ya? Y eso es para que ustedes aumenten su vocabulario y se explayen con palabras que ustedes van a conocer. Luego viene la página 8. En la página 8 ya viene, chicos, lo que vendría siendo el texto expositivo como tal, ¿ya? Hay que hacer aquí un alcance a la mano derecha, donde aparece ahí la palabra recuerde,
¿ya? Este recordatorio es para que ustedes sepan y recuerden, como dice ahí, la estructura básica de este tipo de texto, de los textos expositivos, ¿ya? Todos tienen tres partes: el texto expositivo, informativo, el argumentativo, que son similares, pero no iguales, y la estructura, como les decía, se parece, ¿ya? La primera parte vendría siendo la introducción, como dice aquí, y es en ella en la que se da a conocer el tema del texto. Se expone el propósito del autor, los procedimientos a seguir y hechos a desarrollar. El tono de la escritura debe motivar la curiosidad del lector o de los receptores, que en este caso somos nosotros, ¿cierto? Luego viene el desarrollo. Ahí en el desarrollo corresponde ordenar lógicamente las ideas según el tipo de organización que le dé el autor, ¿ya? Se establece un análisis objetivo de lo planteado, dando datos, ejemplos, diferentes miradas sobre el tema, por ejemplo, también entregando a través de un esquema, un dibujo, una foto, más información, ¿ya? Por último viene la conclusión, que vendría siendo la que está acá abajo, donde dice que es el cierre del texto. Y este puede ser a través de una breve síntesis o un resumen, con lo más importante, o una derivación de lo planteado, o una opinión personal. De esas maneras se puede hacer una conclusión, ¿ya? Entonces las partes constitutivas de este tipo de texto son tres: introducción, desarrollo y conclusión, para que no se les olvide, ¿ya? En la noticia lo vamos a ver, chiquillos, con la estructura de una pirámide invertida, ¿ya? Quedando acá arriba algo así como la introducción, el desarrollo al medio y al final la conclusión, ¿ya? Por eso les digo yo que es una pirámide invertida, que más adelante la van a ver. Vuelvo acá al título que está aquí, en la misma página 8, ¿ya? Dice acá, el texto es expositivo. Características fundamentales de este tipo de texto. Y aquí quiero que ustedes vayan subrayando a lo mejor las palabras claves, ¿ya? Palabras claves que traiga este listado de características, ¿ya? La primera dice ahí: en cuanto a su estructura, el texto expositivo se organiza en tres hitos o en tres partes, como dice ahí: introducción, desarrollo y conclusión. Quedando estas últimas tres palabras, chiquillos, ojalá subrayadas, ¿ya? Después dice que transmite información. Pensemos siempre, por ejemplo, en la noticia. El propósito de una noticia es informar, ¿cierto? Luego después dice, la información puede ser amplia o especializada. Amplia tiene que ver con, por ejemplo, incluir muchos detalles, relevantes o irrelevantes, y también, como dice ahí, o especializada, centrándose en algo o en una parte nomás de lo que se vaya a hablar. Después dice acá, tiene un carácter objetivo, debe ser claro y preciso en el lenguaje, evitando la ambigüedad. Eso quiere decir, chiquillos, que tiene que ser directo al grano, basarse en los hechos reales y no disparar para otras partes o irse por las ramas, como se dice, ¿cierto? Sino que ser objetivo y claro. Después dice ahí que puede contener exposición de datos y o explicaciones cuando corresponda, ¿ya? Se plantea un concepto central y se da información complementaria. Un objetivo recurrente en los textos expositivos es dar a conocer algo e instruir. Por ejemplo, cuando nos topamos con un texto instructivo, con un manual, por ejemplo, para armar un mueble, lo único que nos va a dar o entregar ese texto son instrucciones que debemos seguir al pie de la letra, porque si no hacemos como corresponde lo que dice ese manual, nos van a sobrar piezas, nos va a quedar choco el mueble, y ustedes saben, ¿cierto? Después dice ahí, la intención informativa hace que en los textos predomine la función referencial. La función referencial tiene que ver con lo que hace referencia o con lo que se nos está informando en este texto, ¿ya? Luego viene acá ejemplos de cuáles podrían ser, además de la noticia y el correo electrónico, otros tipos de textos expositivos. Por ejemplo, dice ahí,
que también se les pueden llamar o explicativos, ¿ya? Explicativos como también se les llama. Primero tenemos las noticias, las cartas o correo electrónico, también tenemos los manuales, como el manual de armar un mueble, por ejemplo. Tenemos las biografías, cuando hablamos de autores famosos o, por ejemplo, de un cantante, de lo que sea, ¿cierto? De un futbolista. Enciclopedias, revistas de carácter científico, artículos divulgativos, reglas de juego, etc. Y sumemos también que estos libros que les entregan a ustedes también son textos expositivos, porque en estos libros se les entrega información que ustedes a lo mejor no recuerdan o no sabían. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Yo solo veo a 3 personas que tienen su cámara encendida. Así que les agradezco a Guillermina, Guillermo, Carlos, bueno, ahora tengo más, a Dani, Amelia, Leonardo. Solo con ustedes me puedo guiar para saber si están entendiendo o no, porque ahí veo sus expresiones. Ya, pasamos a la página 9 ahora. Página 9. Y aquí dice el título, algunas formas que toma el discurso expositivo. La primera forma que aparece acá tiene que ver con la descripción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a través de una descripción podemos informarnos o enterarnos de algo, de alguien, de alguna situación, de algún ambiente o de algún objeto, ¿ya? Por eso dice acá lo siguiente, para que los leamos en conjunto. O ustedes me escuchan a mí. Dice ahí, la descripción es una representación por medio de la palabra de un ser vivo. En este caso nosotros estamos describiendo el ser humano, ¿cierto? Puede ser también de un objeto, ambiente o situación a través de la expresión de los elementos distintivos, particulares o específicos. Por ejemplo, el ser humano, ¿qué lo distingue de una vaca, de un mono? ¿Ya? Por eso se hace esa salvedad, esa descripción, ¿ya? Dice después que permiten identificar un ser, objeto, ambiente o situación. Responde a la pregunta que aparece ahí, que la podrían subrayar, que dice cómo es algo o alguien, que también podría decir, ¿ya? La caracterización entrega información sobre los aspectos más distintivos de una persona, personaje o figura personalizada. Les pongo el siguiente ejemplo. Cuando ustedes, por ejemplo, lean un texto narrativo, un cuento, por así decirlo, puede ser algo bien cortito, pensemos en la Caperucita Roja. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en la Caperucita Roja? Un cuento que es conocido por todos, ¿cierto? El lobo y el cazador, y Ya. La abuelita. Y la niña, la misma niña, ¿cierto? Entonces, La por abuelita. ejemplo, ¿cómo es el lobo? Ustedes ahí lo tendrían que describir física y psicológicamente. El lobo es un animal que tiene hocico, que parece así como un perro, por así decirlo, que es salvaje, agresivo, feroz, y así, ¿cierto? Por otro lado, podríamos describir también a la Caperucita. Es una niña inocente, chiquitita, bajita, de pelo negro, y ahí estamos dando características de estos personajes, ¿cierto? Pero también podríamos describir el lugar. ¿Por dónde iba la Caperucita? ¿Dónde quería llegar la Caperucita? Iba por el bosque a la casa de la abuelita. Bien. Si se fijan ahí, ustedes también están describiendo un ambiente, un lugar por el cual iba la Caperucita, ¿ya? De eso se trata este tipo de texto, de exponer información. En este caso estamos dando información de los personajes de un cuento, ¿ya? Sigamos leyendo. Dice acá, el segundo punto. La definición se trata de una forma discursiva informativa y objetiva que cumple con todos los requisitos del texto expositivo, por lo que se utiliza frecuentemente. La comparación es un recurso literario que permite mejorar la interpretación y comprensión del texto, permitiendo establecer analogías con otros elementos. Si ustedes no saben lo que significa analogías, tienen que ver esto con relacionar una cosa con otra, ¿ya? Para que subrayen ahí y pongan ahí una flechita
yo no puedo ahora, pero ahí ustedes subrayan y escriben la palabra relacionar, ¿ya? Porque hacer analogías tiene que ver con eso, con asociar una cosa con otra, o relacionar una cosa con otra. Y por último, dice acá abajo, los ejemplos, aunque a veces sean ignorados al leer, yo misma hice, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo ahora que tenía que ver con la Caperucita, ¿cierto? Por eso dice aquí, los ejemplos, aunque a veces sean ignorados al leer, son muy útiles para explicar conceptos. Con ejemplos se materializa y especifica lo que se está tratando de explicar. Por eso mismo yo les propuse, o les puse ahí el ejemplo de la Caperucita, ¿ya? Importante esto que aparece acá en el glosario, ¿ya? Por eso ustedes van aquí a incrementar y aumentar su vocabulario, ¿ya? La primera palabra ahí es emisor. En este caso, por ejemplo, el emisor es quien emite el texto escrito que ustedes vayan a leer, ¿ya? Quien habla o escribe. En esta situación que estamos viviendo ahora, por ejemplo, yo y ustedes, ¿quién es el emisor? Usted. Bien. Usted, profe. ¿Y quiénes serían los receptores? ¿Quiénes me están Nosotros. Nosotros. Ustedes, los los alumnos. estudiantes de primer ciclo. Bien. Excelente. Luego acá abajo dice recursos lingüísticos. Son las formas de escribir o hablar que permiten mejorar la información que se entrega. Por ejemplo, el tener un buen uso o una correcta, por ejemplo, ortografía, redacción, usar los conectores cuando se escribe, o por ejemplo, si voy a dar una respuesta, escribir bien esta respuesta, que sea la famosa respuesta completa que se le enseña a los niños, que también ustedes tienen que usarla o hacerla, y así, ¿ya? Por último dice ahí lo que es la función referencial. Dice que va de acuerdo al sistema de comunicación y es una de las funciones del lenguaje. Son varias funciones, chiquillos, pero la que usa acá el texto expositivo es solo la función referencial, ¿ya? Que significa, para que lo subrayen, es esto que está acá abajo, ¿ya? La función referencial indica que lo dicho o escrito da cuenta de algo, por eso se les informa de algo, ¿ya? De un objeto, de una cosa o de una situación que está fuera de la realidad lingüística, ¿ya? Por eso está ahí presente, chiquillos, la función referencial, porque a través de ella se nos está dando cuenta de algo, se nos está informando de algo. Pasamos a la página 10. Y aquí tengo que hacer una aclaración, una acotación, algo que a lo mejor ustedes desconocen, pero estos libros, para que ustedes sepan, se lanzaron, por si a ustedes les extraña la noticia que vamos a leer ahora, se lanzaron en el año 2011, ¿ya? Son un poquito antiguos. Pero igual se van a entender porque me imagino que varios de ustedes a lo mejor en esta época estaban en la escuela, en la enseñanza media, o ya siendo jóvenes, no sé, ¿ya? Pero estos son del 2011 y aquí vamos a hacer un recordatorio de lo que pasaba en esa época a través de una noticia que se nos va a presentar en la siguiente página, ¿ya? Por si ustedes encuentran un poquito antigua la noticia. Por eso les aclaro que el libro este tiene harto tiempo, ¿ya? Hartos años atrás. Dice aquí, antes de leer vamos a hablar. Con toda esta página, chiquillos, lo que vamos a hacer es aplicar la estrategia de comprensión lectora que les enseñé en la primera clase, ¿ya? Con esta página vamos a hacer el primer momento que es antes de leer. ¿Ya? Por eso aquí dice, antes de leer, vamos a hablar, ¿ya? Y aquí los quiero bien participativos, aunque se equivoquen, aunque me digan lo que digan, pero tienen que participar, ¿ya? Dice aquí, sin duda que cada quien tiene su historia y ha aprendido muchas cosas a lo largo de su vida. Esto implica que normalmente tenemos algunos conocimientos previos acerca de diversos temas o de cosas que suceden o existen en la realidad. Por esta razón, iniciaremos la actividad con un breve ejercicio que permite intercambiar oralmente nuestros conocimientos.
Ahora tienen que participar. A continuación leeremos un texto, pero previo a la lectura haremos un pequeño diálogo con algunos compañeros y compañeras del curso en torno a lo que parece tratar el texto que se leerá. Para este tipo de ejercicios es fundamental el respeto por lo que quiera expresar cada persona. Por eso yo les voy a pedir que si, por ejemplo, uno de ustedes empieza a hablar, el resto apague su micrófono y escuchemos hasta que el compañero termine de hablar, ¿ya? Y asimismo con los otros que quieran hablar, ¿ya? Yo les voy a ir dando la palabra, les voy a ir mencionando su nombre, porque aquí me aparece cuando ustedes activan el micrófono, ¿ya? Después dice ahí, se solicita guardar silencio, lo que les decía recién, mientras alguien está dando su opinión, respetar los turnos y levantar la mano cada vez que se va a hablar, pero antes que todo se solicita la palabra, o se solicita hablar, ¿ya? La primera pregunta dice ahí, si ustedes saben lo que significa la palabra tribu, o qué es una tribu. Doña Renata Suazo, que me levantó la manito. Qué bueno que les aparece. Bueno, para mí una tribu es un conjunto de personas. ¿Ya? ¿Como un grupo? Claro, un grupo de personas. ¿Ya? ¿Sí? Bien. ¿Alguien más tiene algo más por ahí? Son personas indígenas. Ya, usted se va por allá por las etnias. Ya, una tribu que tiene que ver con las etnias. Bien. Bien. ¿Algo más? ¿O coincidimos con los compañeros? Sí. Ya, Es se como un coincide grupo con de los compañeros, personas. ¿cierto? Hablamos de, en este caso, un grupo de personas, ¿cierto? Que puede pertenecer a una etnia, como decía el compañero, o a otro tipo de cosas, ¿cierto? Porque todavía no sabemos de qué. Después viene la segunda pregunta, y aquí quiero que ustedes se vayan al pasado, ¿ya? Dice ahí, ¿a qué se refiere el término tribu urbana? ¿Se acuerdan ustedes de esa época en que existían los Pokémon, los visual, los punky, los no sé cuántos, los hip hoperos, los raperos? ¿Se acuerdan de esa época, no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué sería entonces una tribu urbana? Tienen que activar el micrófono, Joseph. Un grupo de personas que va a un cierto, ay, ¿cómo es la palabra? ¿Lugar? Lugar y hacen lo mismo. ¿Ya? ¿Tienen recuerdos ustedes de las tribus urbanas de esa época, chiquillos? ¿Qué hacían, por ejemplo, los Pokémones? ¿O cuáles eran las características de los Pokémones o de los... Los piercing, el pelo de color, Ya, las mechas paradas, los bien. pantalones medio poto, los pantalones pitillos, Ya, sí, bien. las No se pulseras vayan flow. nunca. Ya, sí, bien. Esos Todo eran eso. los Pokémones. Por ejemplo, si les nombrase yo a las Pelolais o los Pelolais, ¿alguno de ustedes Eran como las recuerda personas, Las las personas personas que tenían Cuico. felices. Lo emo. los cuicos, ¿cierto? Los que tenían más dinero, que tenían el pelo más clarito, ¿cierto? Más liso. Que estaban de la plaza, y yo hablo de lo que se veía en la tele, ¿cierto? Porque antes se juntaban estas tribus ahí en Santiago y salían en los matinales, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Ya. El diario de Eva. Ah, eso, en Jingo, el diario de él, el Mecano. no, muy antiguo, sí, no sé. Bien. Y si yo les preguntara, por ejemplo, por los emo o los otaku. Todos los que usaban ropa negra. ¿Se vestían de negro? Bien. Y eran como más rockeros. Eran más negros cortavenas. góticos. Bien. Se pintaban la cara, las uñas negras. Eran Bien. sádicos. Entonces, chiquillos, ¿qué tipo de personas conformaban estos grupos? ¿De qué rango etario? ¿De qué edades más o menos? Jóvenes de entre 12 y 15 años. Bien. Igual habían a veces personas de universidad, ¿o no? Sí. Algunos de ustedes, no sé, pues como cerca de los 20, por ahí, ¿no? No, eran más adolescentes. Más adolescentes. adolescentes. Bueno, yo en esa época estaba chica. Bueno, entonces, ve aquí, si se fijan en la pregunta, la letra C, apunta a esa época, ¿ya? Por eso dice ahí, ¿participa alguien del grupo en alguna tribu?
ya no va a lugar esa pregunta, pero me gustaría saber si alguno de ustedes participó de alguna de estas tribus en su No. juventud. Yo ¿Sí? Amelia, ¿cuál? era Pokémona. Pokémona, bien. Jocelyn, también la vi por ahí con cara así como de haber participado en alguno, ¿no? No. No se escucha la compañera. No, o yo no la escucho. Bueno, ¿alguno por ahí, aparte de las dos compañeras? Renata, que levantó la mano. Hola, profe. Yo, por ejemplo, no fui de ninguna tribu, pero sí tengo personas cercanas que fueron raperas, iban a tocatas juntos, Bien. se vestían de similar forma igual, les gustaban los mismos cantantes, cosas así que tienen en común. Bien, bien, bien. De hecho, ahora vamos a ver una noticia que tiene que ver con el hip hop, ¿ya? Y dentro del hip hop está esto de rapear, ¿cierto? Bueno, la pregunta, la letra D dice ahí, miren el texto y digan qué tipo de texto es. Yo les voy a mostrar ahora esto y ustedes me van a decir qué tipo de texto es. Solo con mirarlo. Una noticia. Una noticia, ¿cierto? Bien. La pregunta dice, lean el titular y comenten. ¿Qué es el hip hop? Les leo el titular. La quinta normal en clave hip hop. ¿Qué es el hip hop? ¿Las tribus urbanas? El hip hop, un joven rapero que siempre anda con un equipo, escuchando música y Ese sería el rapeando con hip su boca. hopero, ¿cierto? Pero el hip Eso hop, es ¿qué es el hip género. hop? Un género de música. ¿Un género de música, escuché por ahí? Género de música. ¿Género de música Sí, profe. urbana? Bien, 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 bien. ¿En qué consiste el hip hop? ¿Qué tipo de música es? Es como música muy light, por decirlo ¿Relajada, así. dice usted? Relajada. No, Es que la como música música- de hip hop es como antigua música- a la de ahora es muy Cambiada. distinta. Claro, sí, igual ha cambiado. Pero música urbana. coincidamos en algo. En este género musical, chiquillos, se improvisa, ¿o ¿no? Improvisaciones. Sí, Sí, tiene varias ramas, sí, el hip hop. Claro. Yo no sé mucho, pero yo sé que por Profesora, ahí. le explico. El hip hop es algo distinto al rap. El rap se rapea. El hip hop solamente se hace en un estudio. El rap se improvisa. Ah, entonces en el hip hop no se improvisa. El hip hop es como más, digamos, artificial. Y el rap es como más natural. ¿Me entiendes? Como que uno lo hace. El hip hop tiene que ver más con el tema del bajo, todas esas cosas. Ah, como El con rap la no, el música. rap uno lo rapea, uno lo crea. Ah, ya. Por ejemplo, yo lo que he visto cerca, cuando uno se sube a la micro y se suben estos cantantes, que yo no sé si son hip hoperos o raperos, y se suben ahí a improvisar. Ahí ellos están rapeando. Que están rapeando, yo lo rapeo. Ya, ya. Yo pensé que era lo mismo. Pensé que hip hop era lo mismo que rapear. Bueno. Bueno, acá está entonces para que pasemos a la noticia. Dice ahí, para saber hay que leer. Lea en forma individual y silenciosa el siguiente texto. Como estamos en clase online, yo se los voy a leer, pero si ustedes tienen el libro o ven esto bien grande ahí en sus teléfonos, sigan la lectura silenciosa, ¿ya? Luego vienen unas preguntas que debemos responder, ¿ya? Y ahí las vamos a ir respondiendo entre todos y ustedes toman nota rapidito en sus libros. Dice acá, tribus urbanas en Parque Santiaguino. La quinta normal en clave hip hop. Antes de empezar a leer el cuerpo de la noticia, quisiera saber si ustedes saben más o menos dónde podría ser esto, con el titular y el epígrafe de esta noticia. ¿Dónde sería esto? La quinta normal es un En parque. quinta Profe, normal. ahí en el encabezado dice que tribu urbana en Parque Santiaguino. Ya, ¿y eso qué es? ¿Un parque santiaguino? ¿Es como una plaza gigante? ¿Qué? ¿Ustedes lo Es como conocen? un parque gigante en Santiago. ¿Sí? ¿Todos Como un conocen parque. ese lugar? Es un parque, más. No ¿Sí? lo conozco, pero yo creo que como dice ahí, puede ser un parque grande.
Bien, ¿será algo así como el que está ahí en A6, el colegio de Rancagua, ese industrial? Ese Parque Parque comunal. Sí, ¿será algo así? El parque comunal, Sí, sí. puede ser. Sí, ya, para Como, que... como el Parque Coque, profe. Un Ah, poco más grande. ya, Así. porque lo que estamos haciendo ahora, y por eso no encuentren tonta la pregunta, lo que les estoy haciendo ahora, chiquillos, es aplicarles la estrategia de comprensión lectora, donde tenemos que ir imaginando o haciéndonos una imagen mental de este lugar, ¿ya? Por eso les preguntaba si conocían este lugar o se lo imaginaban cómo era, ¿ya? Estamos poniendo en práctica la estrategia de comprensión lectora. Y a lo largo de la lectura también nos vamos a ir imaginando otros lugares que se mencionan por ahí, ¿ya? O los vamos a ir relacionando con lo que ya sabemos. Dice acá abajo, algo más de 10.000 jóvenes se dieron cita este Profe. sábado, ¿sí? Disculpe que le interrumpa, ¿puedo ir al baño? Pero eso no se pregunta, usted va nomás. Ah, ya. Algo más de 10.000 jóvenes se dieron cita este sábado en el primer encuentro de hip hop realizado en la comuna de Santiago. En años anteriores se realizaron actividades similares en las comunas del Bosque y San Ramón, pero nunca fueron tan masivas como la del pasado sábado que ocurrió ahí, ¿cierto? El evento fue convocado a través de las redes sociales por agrupaciones de hip hoperos. En la oportunidad también estuvieron presentes conocidos DJ capitalinos como Dark y Under, y un importante número de jóvenes dedicados al graffiti, quienes mientras los grupos de hip hop hacían vibrar con sus rimas al público juvenil, pintaron los lienzos que rodeaban el escenario. O sea, chiquillos, ¿qué tipo de gente asistió a este evento? Puros jóvenes. Jóvenes, bien. Jóvenes, sí. ¿Qué tipo de jóvenes? ¿De qué tribu urbana? Hip hoperos. Pero, Hip hoperos, bien. Hip hoperos que se dedicaban al canto, Al rap. claro, a esto que se menciona ahí, y también los que graffiti. hacían Al canto, otro al tipo de graffiti. arte. Bien, al graffiti. Bien, sigamos leyendo. Cabe destacar que al evento llegaron jóvenes venidos de las regiones Quinta y Sexta, o sea, fue bien masivo, ¿cierto? Además de un grupo de Concepción. El objetivo del encuentro era poder juntar a diferentes exponentes de la cultura hip hopera y mostrar sus creaciones, ya sea en el canto también y en el graffiti, ¿ya? Para que no se les olvide. La actividad comenzó pasada las 2 de la tarde, bien temprano, y finalizó cerca de las 10, temprano también, ¿cierto? De acuerdo a información entregada por carabineros de la Tercera Comisaría de Santiago, el encuentro terminó sin incidentes. ¿Se imaginan eso ahora? ¿Un evento sin incidentes? Porque ya No. casi no hay, ¿cierto? no se No. puede. Claro. Salvo 5 personas, y miren lo que ocurrió en esa época, solo eso. Salvo 5 personas que fueron detenidas por ingerir alcohol en la vía pública. Después dice, a juicio de los organizadores, el evento fue muy exitoso, dada la masiva respuesta de los jóvenes amantes del verso y el ritmo, y que cada día suma más adherentes. Entusiasmados por el interés de los jóvenes, declararon que planificarán para septiembre otro encuentro similar, esta vez en la zona norte de Santiago, porque en todas las comunas hay jóvenes que quieren rapear y tener la oportunidad de mostrar su arte y su verdad. ¿Ya? ¿Entendieron la noticia? ¿Sí? Ya. Sí. Sí, profe. Ahora vamos a Profe. ver si entendieron o no. Vienen las preguntas. El que no tenga el libro puede escribir solo la respuesta si no quiere escribir la pregunta, ¿ya? En un cuadernito. Dice acá la primera pregunta. ¿De qué se trata el texto? ¿Confirmó lo que usted pensaba antes de leerlo cuando hicimos ese ejercicio de ver el titular, el epígrafe, donde les dije yo si conocían o no el lugar? Profe, si disculpe, ¿te era- escribe eso? ¿Cómo? ¿Te escribe eso? Sí, acabo de decir que si quiere escribe la pregunta, si no solo la respuesta. Ya, profe, gracias. ¿De qué se trataba el texto, chiquillo?
Sobre una Junta masiva. De la Una tribu tribu. urbana del hip hop. Ah, la tribu urbana del hip hop. Ya, Un- era de los hip hoperos, ¿cierto? Pero ¿qué hacían ellos? ¿Qué hicieron? Un encuentro. Un Eso. encuentro. Entonces, la noticia se trata de un encuentro masivo de hip hoperos. Así tendría que quedar. Yo voy a ir anotando también mis respuestas en el cuaderno para que pueda calcular cuánto se demoran ustedes. ¿Ya? Ya. La letra B dice ahí, ¿dónde se realizó el primer encuentro de hip hop de la comuna de Santiago? En el Parque Quinta Normal. Ya, pero este no fue el primer encuentro. Y la pregunta dice, ¿dónde se realizó el primer encuentro? En el bosque, En en el el Parque bosque de San Santiago. Ramón. Bien, en el bosque San Ramón. ¿Y fue tan masivo como este que aparece aquí en la noticia? No. No, No. ¿cierto? Ya. Bien. Letra C. Y aquí el compañero que sabía más nos va a ayudar, ¿cierto? ¿Qué significa rapear? Improvisar. Bien. Una canción. Improvisar una canción, hacerla en el momento, porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando veo esto en vivo y en directo, que los raperos toman palabras o cosas de lo que están viendo, de las personas que van, por ejemplo, en la micro, no sé, y así, ¿cierto? Hacen esto instantáneamente, lo hacen con lo que están viendo en el momento. Ya, la letra D. ¿Cuál es la opinión de los organizadores? ¿En qué concluyeron los organizadores, chiquillos? Fue muy exitoso, ¿Daba qué cosa? dada la masiva respuesta de los jóvenes amantes del libro. Bien. Que el evento fue muy exitoso dada la alta asistencia del público al recinto. La otra pregunta, la letra E, dice, ¿cuál podría ser la causa de que la actividad en la quinta normal fuera más masiva que las anteriores? ¿A quiénes se ¿Vinieron invitaron? jóvenes de regiones? Bien, por la asistencia de personas de la quinta, la sexta y de Concepción, ¿cierto? De esas regiones. ¿Y por qué más podría ser, chiquillo? por el lugar que era más Por las amplio. redes sociales. Por la masividad de la gente en este lugar amplio, ¿cierto? Porque creo yo no conozco la quinta normal. Creo que es grande y porque también, como dice por ahí una compañera, que se difundió por las redes sociales. Bien. ¿De eso hacemos un resumen o escribimos todo? Usted es libre de resumirlo si quiere. Profesora, disculpe. Yo creo que voy a tener que desconectarme. Bueno, no se preocupe. Después ve el video. Ya, ya, muchas gracias, profe, que esté bien. Buenas tardes Igual que estén o buenas bien. noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches.
Ya, letra F. Dice acá, ¿por qué cree que el texto afirma que la actividad terminó sin incidentes? Porque hubo buen comportamiento entre los jóvenes. Sí, bien, y porque solo después del horario en que terminó esto, fue que se encontraron a estas 5 personas bebiendo Alcohol en la vía pública. en la vía pública. Alcohol, la llamo. Bien. Estaban viendo vía pública. Sí. Ya. La letra G dice, señale cuál es la idea principal del texto, cuál es la idea más importante. ¿Cuál será, chiquilla? Profe, yo creo que sería informar sobre el evento ocurrido. Bien, informar sobre la masividad de este evento, ¿cierto? ¿Evento de qué? ¿De quiénes? Evento de hip hop. De los hip hoperos. Bien. Hijo. Ya, ahora viene la letra H que apunta más a ustedes, chiquillos. Aquí ya cada uno tiene que pensar y ver si, por ejemplo, hoy ustedes estarían de acuerdo con que se deban continuar organizando eventos de este tipo y por qué. Aquí la respuesta tienen que hacerla así como yo creo que sí, o pienso que sí, opino que sí, o opino que no, porque hoy la delincuencia es mucha y no sé, puede dejar muchos incidentes, desmanes. Ustedes tienen que pensar y opinar, ¿ya? Tienen que reflexionar. Para los asistentes. Ya. La letra I dice ahí, señale 3 características del texto expositivo que se evidencian en la noticia del mensajero. El mensajero es el título del diario donde estaba la noticia que leímos recién. Por ejemplo, ¿qué características del texto expositivo tiene esta noticia? El hip hop, Características. el canto y el ¿cómo se llama esto? Graffiti. No, no. Entiendan bien la pregunta. No. ¿Cuáles son las características del texto expositivo? Por ejemplo, ¿la información aquí es amplia o especializada? ¿Se centra en algo amplio? Especializada porque Especializada. se centra solamente en el hip hop, en la música urbana. Y solo, chicos, en el evento, ¿cierto? No se pone a hablar del hip hop como tal, ni del género musical que es el hip hop, sino que en la noticia que tiene que ver con el evento que reunió a estos grandes participantes adherentes de este género, ¿cierto? Que vendrían siendo los hip hoperos. Ahí hay una característica, ¿cierto?
Entonces podría quedar así como que la información es especializada. Otra característica. ¿Tiene datos o explicaciones, por ejemplo? Datos sí habla de- tiene. Sí, bien. Por ejemplo, cuando aparece ahí la cantidad de asistentes, nos está entregando un dato. Y ahí, si ustedes se van, por ejemplo, a la página 8, hay un punto que dice, puede contener exposición de datos y o explicaciones cuando corresponda. Entonces ahí hay otra característica de este tipo de texto. ¿Ya? Entonces podrían ustedes colocar que expone datos. ¿Ya? Y entre paréntesis, la cantidad de asistentes al evento. ¿Se plantea acá un concepto central, chiquillos? ¿Se da información? Sí, el hip hop. El hip hop, bien, muy bien. Entonces podrían poner ahí, se plantea el concepto del hip hop, porque hasta el mismo titular lo dice, ¿cierto? Y se menciona qué pasó con este concepto, ¿cierto? Que hubo un evento masivo en la Quinta Normal y que tuvo mucho público, ¿cierto? Ya. Entonces ya tenemos 3 características del texto expositivo presente en esta noticia. Ya las escribieron, ¿cierto? Bien. Sí. Ahí terminamos con la actividad. Ahora vamos a ir, porque nos queda media hora, vamos a ir a lo que es la estructura del texto. ¿Ya? Vamos a ir a la estructura de la noticia. Para eso los voy a silenciar para que me escuchen bien a mí. No activen el micrófono a menos que yo les diga que participen, ¿ya? Aquí los quiero bien atentos y tienen que ir subrayando lo que yo les vaya diciendo porque puede ser que sea información importante, ¿ya? Dice acá, el texto expositivo es una denominación amplia que comprende una variedad de tipos de textos. Ya sabemos que la noticia, la carta, el correo, los manuales, las biografías, los textos de divulgación científica, etcétera, corresponden a este tipo de textos, ¿ya? Cada uno de estos textos que les nombré recién tiene características en comunes, ¿ya? Pero presentan diferencias en cuanto a su estructura, ¿ya? Y al propósito también. Ahora, en lo que nos vamos a centrar, como dice acá, que espero que lo subrayen, es la noticia, ¿ya? No pierdan de foco la noticia. Imagínense esas noticias que en algún momento de su vida leyeron en un diario, porque de esa noticia vamos a hablar, no de estas que aparecen en Facebook y que no parecen noticias, que si bien los informa, no tienen la estructura como tal, ¿ya? Piensen en estas noticias que se encuentran en los diarios, ¿ya? Como la noticia que acabamos de leer, por ejemplo. Dice acá, en este título, la noticia, y aquí viene lo que es una noticia y cómo nació la noticia, ¿ya? Dice acá, gracias a la masividad de los medios de comunicación, los textos noticiosos resultan familiares en su forma. La noticia es un tipo de texto de uso periodístico que se organiza de acuerdo a una estructura específica, la que permite identificar con facilidad aquello que se quiere informar, considerando sus partes esenciales. La noticia presenta una estructura conocida como la pirámide invertida. ¿Se acuerdan que yo les hacía este ejemplo con las manos? Ya. Este pirámide o triángulo va al revés. ¿Por qué? Porque acá queda lo más grande, ¿cierto?
la parte de acá, y termina en lo más chiquitito. Desde la información más amplia a la más irrelevante o la menos importante, ¿ya? Por eso tiene la estructura de una pirámide o de un triángulo invertido, ¿ya? Es decir, lo primero es lo central, como dice, primero empieza por lo central y lo más importante, y después entrega el resto de información. Así que ustedes van a subrayar esto que estoy subrayando yo ahora. Eso que les subrayé ahí. Ya, después dice aquí, habla acá, chiquillos, este texto sobre los orígenes de la noticia. Dice ahí, originalmente las noticias se escribían como textos en donde se narraban los acontecimientos que se querían informar. Sin embargo, esta forma fue modificándose a partir del desarrollo de la tecnología, con la aparición del telégrafo, a mitad del siglo XIX más o menos. Los corresponsales de las agencias equivalentes a los actuales periodistas, porque sabemos que las noticias, ¿quiénes las escriben? Los periodistas, ¿cierto? Debían mandar sus informaciones a través de este medio, por lo cual la escritura debía ser breve, telegráfica, lo que los obligaba a colocar lo más importante al inicio, por eso lleva la estructura, porque arriba va lo más importante y a veces lleva hasta letras grandes, y por otra parte, quien ponía finalmente la noticia era el editor del diario, por lo cual el corresponsal nunca sabía en qué parte podía cortar su nota. Por eso se aseguraba colocando al inicio la información más importante y hacia abajo, en la colita de la pirámide, del triángulo, los elementos que complementaban dicha información y que a lo mejor no eran tan importantes como lo que iba al inicio, ¿ya? Por eso tiene esa estructura la noticia, la de una pirámide o triángulo invertido. Ahora vamos a la página 15, donde vamos a ver este triángulo aquí. Pucha, yo no les, a ver si les puedo dibujar. Imagínense que estamos en una pizarra aquí. Y aquí está el triángulo, ¿cierto? Ya. Esa es la estructura, ¿ya? Lo más importante, chiquillos, es el punto número 1, el título, ¿ya? El título de la noticia es, por así decirlo, un resumen, ¿ya? O una introducción, ¿ya? Por eso dice aquí que el título introduce la noticia en forma resumida, ¿ven? Se combinan ambos conceptos. Introduce la información, pero con información resumida, ¿ya? Nos da a conocer sus elementos centrales. Y dentro del título es posible identificar 3 partes. La primera, para que no se les olvide, es el epígrafe. ¿Ya? El epígrafe siempre va a ir arriba del titular. Ese es el orden. Por eso va ahí el número 1, número 2 y número 3. Me quedaron feos los números, pero porque estoy con el computador, ¿ya? Para que enumeren ahí ustedes en sus libros, lo que yo también estoy haciendo aquí en el computador. La primera parte es el epígrafe, ¿ya? Y el epígrafe, la función que tiene es invitar a leer la noticia, ¿ya? Generalmente entrega el contexto en el que ésta se desarrolla y es opcional ponerlo sobre el titular. No siempre se escribe el epígrafe, ¿ya? Por eso dice ahí que es opcional ponerlo sobre el titular. En algunas ocasiones no viene, ¿ya? Y como dice ahí, generalmente lo que hace es entregar el contexto. ¿Y qué quiere decir eso? Que para poder entender esta noticia, por ejemplo, nosotros tenemos que saber en qué lugar se dio la noticia, o cuándo ocurrió la noticia, o el hecho que se vaya a estar hablando en esta noticia, ¿ya? Por eso dice ahí que se pone en contexto. Por lo que ustedes deberían subrayar esto. Hasta ahí, ¿ya? Luego del epígrafe viene el titular. Y el titular es lo que ustedes a veces llaman
título, ¿ya? Pero desde ahora en adelante no tienen que decir más el título de la noticia, porque el título son 3 partes y ustedes tienen que ser más específicos, ¿ya? Por ejemplo, y mírenme a mí donde yo les aparezca hablando, porque les voy a mostrar el libro. Acá está esta noticia, ¿cierto? Que leímos recién. ¿Ven el título? ¿Cuántas partes del título hay aquí? Solo de acá, porque recuerden que este es Una. este es el nombre del diario. 3. Donde dice el mensajero es el nombre del diario, por lo tanto no es parte del título. La quinta normal en el hip hop. ¿Cuántas partes del título hay? 2. Una. 2. Son 2. 2. Solo 2. 2. ¿Cuál es la letra más grande? ¿Cuál de las 2 líneas? La segunda. La de La abajo. segunda, ¿cierto? La segunda, chiquillos, para que ustedes anoten ahí en su libro, se llama titular. Si esa se llama titular, ¿cómo se llama la de arriba? Epígrafe. Bien, anótenlo ahí, ¿ya? Lo que está con letra grande se llama titular y lo que está sobre el titular, ¿cómo se llama? Epígrafe. Epígrafe. Bien. Ahora les voy a leer lo que significaba el titular, ¿ya? Era lo que dice ahí, lo que da nombre a la noticia, ¿ya? Cuenta lo central. Es una síntesis de la información y su función es dar cuenta de lo más relevante de la noticia, de lo más importante, e invita a leerla completamente. A esta noticia, chiquillos, le falta una parte. ¿Cuál vendría siendo? Si ya viene acá la bajada, ya tenemos el epígrafe y el titular. Nos estaría faltando la bajada, ¿cierto? La bajada, como dice ahí, va debajo del titular, siempre va a estar ahí. Pero si en este caso la noticia que leímos no está, no hay bajada, ¿ya? Por eso dice ahí, bajada va debajo del titular y con ella se puede ampliar la información otorgada arriba, en el titular, entregando una visión más global, aunque sintética, resumida de la noticia sin entrar en detalles, ¿ya? Porque si estuviera toda la información ahí, nosotros nos dedicaríamos solo a leer el título, es decir, el epígrafe, el titular y la bajada, y no leeríamos todo lo que aparece más abajo, ¿cierto? Por eso estas 3 partes que conforman el título, solo lo que hace es invitarlos a leer la noticia, ¿ya? En el epígrafe los van a poner en contexto, les van a dar información del lugar, de la fecha en que ocurrió todo. En el titular les van a entregar el nombre de la noticia, lo más importante, cosa que a ustedes les llame la atención y lean la noticia por completo, y abajito del titular va a venir la bajada, que va a entregar un poquito más de detalle, pero tampoco tanto. Tampoco les va a hablar todo ahí, les va a decir todo lo que deba contener o no la noticia en la bajada. ¿Ya? Esas son las 3 partes del título, solo del título. Luego viene acá, ahí intenté hacer una línea, pero no me resultó. Ahora viene, ahí sí, la segunda parte, que vendría siendo el lead o cabeza. El lead o cabeza es el primer párrafo siempre, el primer párrafo de la noticia. Si nos vamos al ejemplo de la página 11, ¿cuál es el primer párrafo? ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde empieza y dónde termina? Comienza en algo y termina en C. Jóvenes C. No le escuché bien al compañero. O sea, no Empieza en algo más y termina en el escenario. Bien, ese es el primer párrafo y ahí está el lead o cabeza. Lo que hace el lead o cabeza, chiquillos, es resumir la noticia, resumir lo más importante de la noticia, respondiendo a 5 preguntas como dice ahí. Y esas quiero que las subrayen. Las preguntas vendrían siendo ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Volvamos a la página número 11.
Vayan a la página 11 que les voy a hacer esas 5 preguntas de acuerdo a la noticia que leímos. ¿Qué fue lo que sucedió? Evento Un masivo en el evento Parque masivo. Quinta Normal. Un encuentro, siento un evento. Bien. ¿De quiénes? Coperos. Jóvenes hip De Hip los hip hoperos. hoperos, bien, de jóvenes hip hoperos. ¿Cuándo ocurrió esto? Ocurrió el 2 de, el día sábado. Solo sale el día, ¿cierto? No dice el número del día, pero dice que fue No, dice un sábado. sábado. Bien, ya tenemos el cuándo, ¿cierto? La fecha. Después dice dónde, en qué lugar. En el bosque San Ramón. No, ¿dónde fue el No. evento? Quinta Normal. Quinta En la normal. Quinta Normal, bien, bien. ¿Por qué se dio este evento? ¿Por qué sucedió? Por jóvenes dedicados por el graffiti y por el rap. No, esas fueron las personas que asistieron al evento. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucedió este evento? Era para juntar encuentros exponentes de la cultura. Exponentes de la cultura del hip hop. Bien, por el éxito de los exponentes de la cultura del hip hop. Bien, chiquillos. Si se fijan, acabamos de responder esas 5 preguntas. ¿Ya? Esas 5 preguntas siempre van a estar respondidas, como se dice ahí, en el layout o cabeza, ya que vendría siendo la segunda parte de esta estructura de la noticia. Después, vuelvan a la página 15, vuelvan a la página 15, lo que les estoy mostrando aquí en la pantalla. Después del leado cabeza, que ya sabemos que es el primer párrafo de la noticia, viene el cuerpo. Y el cuerpo, vuelvan a la página 11, es todo esto. El cuerpo de la noticia es todo lo que va debajo del título. ¿Ya? Todo lo escrito, toda esa letra chica que ustedes ven, es el cuerpo. ¿Ya? Y en el cuerpo lo que pasa es que se agrega más detalle a lo dicho en el LEAD. El LEAD es el primer párrafo, ¿ya? La lógica de redacción del cuerpo es partir de lo más central y terminar en lo más prescindible. Es partir, como dice ahí, de la información de la que se está hablando, que ahí vendría siendo, por ejemplo, del evento hip hopero que hubo, y terminar en lo más prescindible, que por ejemplo, eran las opiniones de los organizadores. ¿Ya? Si se fijan, toda esa estructura que acabamos de revisar se cumple en lo que leímos recién, ¿cierto? En esta noticia que tenía que ver con el evento hip hopero. Es opcional, chiquillos, si se darán cuenta al tiro, que es opcional, como dice acá, el punto número 4, que vendrían siendo las imágenes, fotografías, esquemas o mapas, o tablas, quiero decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque no todas las noticias traen imágenes. Si se fijan, la que leemos nosotros, ¿tiene o no? No. No tiene. No. ¿No? Tampoco tiene bajada. No, Tiene, solamente el título y principio. pero no hablemos de título. ¿Qué partes del título tiene? Epígrafe. Epígrafe y titular. ¿Ya? Solo vamos a hablar de título, chiquillos, cuando hagamos mención o referencia a las partes del título. Porque ya tenemos que aprendernos que el título tiene 3 partes. Epígrafe, titular, bajada. ¿Ya? Ahora, yo les voy a borrar todo esto que les rayé aquí. Ahí sí. Ahora vamos a ir a esta misma imagen, que yo se las voy a agrandar. Ustedes la tienen ahí en el libro, por si acaso. Ya, ahí la ven un poco más grande, ¿cierto? Ya. Van a indicarme, chiquillos, por ejemplo, cuál es el titular en esta imagen. Un desafío más para él. El titular. Chile de Bielsa. Chile de Bielsa. Bien. Anótenlo al ladito. Anótenlo. Rayen ahí
En este espacio, vayan anotando las partes. Ya Titular. sabemos que lo que dice ahí Chile de Bielsa se llama Titular. titular. ¿Cómo se llama lo que está arriba del titular? Epígrafe. Epígrafe. Bien, escríbanlo ustedes. Se llama epígrafe, ¿cierto? Lo que va debajo del titular, ¿cómo se llama? Bajada. Bajada, bien. ¿Tiene el leado cabeza? No. No, ¿O sí? Sí. todas las noticias tienen, pero ¿dónde está acá, chiquita? Encabezado. En el primer párrafo. Primer párrafo. Es chiquitito, ¿cierto? Yo se Sí. lo voy a marcar aquí, no sé si lo verán por la pantalla, por la cámara. Ahí está, ¿cierto? Ahí y termina ahí. ¿Es de 4 líneas? Sí. Ese primer párrafo de 4 líneas es el leado cabeza. ¿Y cuerpo tiene? Sí. Sí. Todo lo demás, ¿cierto? Todo lo demás es cuerpo. Todo eso. ¿Y qué más tiene? ¿Cómo se llama Fotografía, esto? imágenes. Infografía. Imagen. Lo que está acá al lado, chiquillos, eso que se ve ahí, donde aparecen datos, tablas, imágenes, eso se llama infografía. ¿Ya? Así que esta noticia, o la imagen de esta noticia, porque no la podemos leer por el tamaño de la letra, cumple con toda la estructura de una noticia. ¿Les quedó así o no? ¿Rayado así? O sea, no rayado, escrito así, como lo hice yo. Sí. Todas las partes, incluyendo esta que está acá al lado, que es la infografía. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no se les olvide, porque más adelante viene una actividad donde ustedes tienen que completar con esas partes que faltan. ¿Qué hora es? Ah, no vamos a alcanzar a ver. Bueno. Acá, y es con lo que vamos a terminar, chiquillos, viene un resumen de lo que vimos recién. A este esquema, que se le llama la pirámide invertida o triángulo invertido, ¿qué parte le falta, chiquillos? Infografía. Foto. No. Infografía. No. Leado Bueno, cabeza. El dedo a la cabeza. algo así. bien. La primera, y les voy a volver a rayar, y esto lo tienen que completar en sus libros, ¿ya? La primera es esta, ¿cierto? Epígrafe. ¿Cómo se llama esto? No, pues viene título primero. Título. No. ¿Cómo se llama? Título. Epigrafía. No. La primera es el epígrafe. Título, ¿cierto? Si ya está la palabra epígrafe, titular y bajada. ¿Cómo se llama eso? Título. Título. Luego, ¿qué es lo que falta? Epigráfica. No. Leado cabeza. Lea El encabezado, lea. O cabeza. cabeza. Bien, por ahí sí. Oh, hijo. Leado cabeza. ¿Qué más falta, chiquillos? Aunque a veces no todas la traen. Infografía. La infografía. O infografía. Imágenes, tablas, gráficos, etcétera. ¿Cierto? Ah, infografías también. Ahí. Imaginen que esto que está aquí tiene flechas, ya yo no se las voy a hacer porque me van a quedar chuecas. O a lo mejor puedo, a ver, espérenme. Ah, sí puedo. Ya. Ahí estamos. Ya. Se fijan que se cumple con esta estructura de pirámide invertida, ¿cierto? La parte número 1 es el título, luego viene
dentro del título el epígrafe, número 1, número 2 el titular, que va al medio, número 3 la bajada, luego de eso viene la parte 2 de la noticia, que vendría siendo el lead o cabeza, luego viene el cuerpo y opcional, si es que trae o no, las imágenes, tablas, gráficos, infografía, etc. ¿Les quedó clara, chiquillos, esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, que los veo tan ahí como aburridos algunos. Soy insistente en la estructura porque se la tienen que aprender, porque viene una noticia en la prueba, por si acaso. No, profe, está clarito. Ya, ¿Pero cuándo van a hacer las pruebas, profe? pero falta tanto, recién estamos entrando a clase y ya me preguntan por las fechas, no sé, chiquillos. Y pues falta mucha materia todavía para Sí, empezar a hacer unas recién vamos pruebas. en el libro 1, Te faltan todavía 3 y 4 libros todavía. con 6. Son 6. 6. Faltan 5 libros que ver aún. Ya, lo único que les digo, chiquillos, es que viene una noticia, vienen preguntas específicas por la estructura de la noticia y también por comprensión lectora de una noticia. Así que por eso a la noticia le vamos a dar duro. ¿Ya? La próxima clase, chiquillos, vamos a ver esto. ¿Ya? La próxima clase vamos a leer noticias que están incompletas, donde ustedes van a tener que escribir a lo mejor el epígrafe, el titular, la bajada, lo que sea que les falte. Si usted quiere, tiene tiempo, puede avanzar, cosa de que la próxima clase solo expongamos respuestas y no nos dediquemos y perdamos tanto tiempo en pensar, ¿cierto? ¿Ya? Son varias, son 4 noticias. Después de eso, viene la tarea de que ustedes lean un poema y escriban una noticia, ¿ya? Así que la próxima clase vamos a escribir harto. Así que ahora, chiquillos, me despido. Espero que hayan entendido, repasen. Gracias, el profe. tema. Gracias. Gracias, profe, por todo. Gracias, Nos vemos profe. Gracias, el lunes. profe. Así que ahí nos estamos viendo, si es que van a clases. Gracias. Gracias, o ya profe. terminaron Buenas su noches. tarea. Bien. Que estén bien. Hasta luego, Chao. profe. Buenas noches, gracias. Bien.